Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes en este día, compartiendo la palabra por su canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada, como está escrito, dedicado a predicar la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios, no lo que nosotros nos gusta, sino toda la palabra de Dios, porque como está escrito, toda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios toda edifica, toda enseña, toda arguye, toda perfecciona al hombre de Dios. No hay una palabra en este libro santo que sea innecesaria. Todas las palabras de este libro son útiles, como está escrito, para redarguir, para corregir, para enseñar y para capacitar al hombre de Dios. Toda la palabra. Entonces le damos gracias a Dios primeramente por su palabra y le damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos ha permitido respirar, compartir con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros amigos, y que nos ha bendecido otro día más con su presencia entre nosotros. Gracias le damos a Dios también por Cristo Jesús, Señor nuestro, y Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y gracias porque por esa resurrección tenemos una esperanza viva, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios, a fin de que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está reservada para nosotros en los posteriores tiempos. Le damos gracias a Dios por todo esto, y la gloria sea para Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Perdón. Bueno, hermanos y amigos, seguimos predicando el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 8, pero esta vez versículos 31 al 38. Recordemos que en el video pasado vimos cómo Jesús vimos cómo Jesús declara a los judíos que donde Él va, ellos no pueden venir, porque Él es de arriba, Él desciende de Dios, Él procede de Dios, y ellos son de abajo, ellos son de la tierra. Entre muchas otras cosas que le dice que si quieren ver el video, lo pueden ver por este canal, la predicación anterior de esta. Van a encontrar todo ese texto examinado versículo por versículo. Vamos a ver el versículo 28, digo algo importante. Juan 8:28 dice: le dijo Jesús, pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. Jesús se refiere aquí, para cerrar la idea y continuar con el versículo. Jesús se refiere aquí, ¿verdad?, a la hora de su glorificación, cuando Él fue levantado, ¿verdad?, en la cruz, cuando Él le entrega el Espíritu al Padre, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Y su cuerpo biológico deja de funcionar, ¿verdad? Su espíritu va al Padre. Allí pasa una serie de cosas. La tierra se oscurece, el cielo se oscurece, mejor dicho, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga de arriba abajo, dando a entender que el lugar santísimo se había abierto, que el camino al lugar santísimo
se había abierto, que ahora había un nuevo camino y este camino es Cristo Jesús. Y algo muy importante que pasó, que también los muertos de Cristo, muchos de los santos de Dios que ya habían dormido, ¿verdad?, resucitaron en ese momento. Los sepulcros se abrieron, el señal de que la muerte había sido vencida, el señal de que la muerte ya no tenía dominio ni poder sobre los hijos de Dios. Mi Señor Jesús lo dijo: mientras mi iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán. Así, hermanos, que cuando Cristo murió, lo primero que venció fue la muerte. Y claro, que hubieron señales en el cielo que daban a entender, y todas estas señales daban a entender que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Que Jesús, todo lo que había hablado, lo había hablado porque el Padre se lo había dado a decir, y todo lo que él obraba, todas las obras que él hizo, todas las buenas obras que él hizo, fue porque el Padre las puso para que él las hiciera. Gloria a Dios por eso. Entonces, recordemos también que en el versículo pasado, él dice algo en el video pasado, hablamos de algo muy grave que Jesús le dice a estos fariseos, ¿verdad?, a los judíos, le dice, y le digo, por eso dije que moriré en vuestros delitos y pecados, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. Estas declaraciones dijimos que eran pesadas, graves. Estas, hermanos y amigos, son declaraciones fuertísimas viniendo de mi Señor Jesús. Es decir, si yo le dijera a ustedes, o a cualquiera, un ejemplo, Pedro, vos te vas a ir para el infierno, vos sois un hijo del diablo, vos te vas a ir para el infierno, ustedes me dirán, yo puedo estar equivocado, yo como hombre puedo hacer un mal juicio, ¿verdad?, y juzgar las cosas mal, ¿cierto? Yo soy un hombre pecador, me equivoco, erro, fallo. Que yo juzgue a alguien no quiere decir que mi juicio sea correcto, ¿verdad?, sobre esa persona, por darle un ejemplo. Pero aquí, en este pasaje que ya vimos, ¿verdad?, Cristo le dice a estos judíos, fíjense, que ellos iban a morir en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque ellos no habían creído en él, y por eso le dice, por eso les dije que moriré en vuestros delitos y pecados, porque no habéis creído que yo soy. Entonces, estas declaraciones saliendo de la boca de mi Señor Jesús son terribles, terribles, hermanos. En la Biblia hay algunos versículos que ciertamente son terribles. Por ejemplo, para los enemigos de Dios, por ejemplo, el que dice, muchos dirán en este día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y yo le diré, apartado de mí, no les conozco, hacedores de maldad. Ese versículo es terrible, o sea, es un versículo fuerte. Y este versículo que está en que está en Juan 8:24, ¿verdad?, también es muy pesado por esta misma razón, porque quien lo dice es mi Señor Jesús. Entonces, esto para poner un poco el versículo en contexto, ¿verdad? Jesús habla primero que es la luz del mundo, y después le dice a ellos que ellos no pueden ir a donde Él va, porque ellos no son de donde Él es. Esto para poner un poco el versículo en contexto. Ahora vamos a disertar el texto que nos toca hoy. Este texto está, como le dije, en Juan 8:31 al 36, al 38. Si quieren ver todo
el texto anterior, ¿verdad? Que está en Juan, del 21 al 30, vean el otro video, ¿ok? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús le respondió: de cierto, cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Sí? Entonces, vamos como siempre en el nombre de Jesús, ¿verdad?, a leer texto por texto y a reflexionarlo, a interpretarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense bien, eso se lo está diciendo a los judíos que habían creído en él, porque en el pasaje anterior dice, en el versículo 30, ¿verdad?, dice: hablando de estas cosas, mucho que llenó en él. Y estas palabras que va a decir Jesús a continuación, ¿verdad?, se las va a dirigir a ese grupo de judíos que supuestamente que llenó en él. ¿Por qué digo supuestamente que llenó en él? Porque vamos a ver que no habían creído de la manera correcta. Vamos a ver por qué le digo esto, por qué le menciono esto. Vamos a ver. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mí, ¿verdad?, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok. ¿Qué es ser cristiano? Ok. Primero, mejor dicho, vamos a ver qué es no ser cristiano. ¿Qué es no ser cristiano? El cristiano no es aquel, ¿verdad?, que va a la iglesia todos los domingos, aunque obviamente la palabra nos manda a congregarnos y a no dejarnos de congregar como otros tienen por costumbre. No les estoy diciendo aquí que un cristiano no se debe congregar, ¿ok? Lo que les estoy diciendo es que no podemos decir que alguien es cristiano simplemente porque vaya todos los domingos a la iglesia. No podemos decir, ¿verdad?, que alguien es cristiano porque lea la Biblia de vez en cuando. No podemos decir que alguien es cristiano por cosas religiosas. A eso quiero llegar. ¿Okay? ¿Cuál es la señal de que somos hijos de Dios? Que la palabra de Cristo permanezca en nosotros. Como dice la Escritura, fíjense bien. Jesús le dijo a lo que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿verdad?, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿cómo se come esto? O quiero decir, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo permanecemos en la palabra de Dios? Bueno, se permanece en la palabra de Dios, o se guarda la palabra de Dios, como dice la Escritura: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará a él, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, mi palabra no guarda, y la palabra que yo le he dicho no es mía, sino del Padre que me envió.
Entonces, ¿cómo hacemos para que la palabra del Señor permanezca en nosotros? Poniéndola por obra, guardar la palabra y permanecer en la palabra es vivir conforme a esa palabra. ¿Ok? Ahora, no quiero que me malentiendan y que crean que van a ser salvos por hacer obra. La salvación es por gracia, ¿verdad? Pero la fe que salva nos lleva a obrar conforme a la palabra que habemos creído. Si nosotros verdaderamente tenemos fe, esa fe se va a evidenciar porque vamos a obrar conforme a la palabra que habemos creído. Ciertamente, hermanos, no somos perfectos. Vamos a cometer errores, vamos a pecar, vamos a fallar. Pero si permanecemos, si la palabra de Dios permanece en nuestros corazones y nosotros la ponemos por práctica, seremos verdaderamente discípulos de Cristo. El árbol se conoce por los frutos. Árbol malo no da frutos buenos y árbol bueno no da frutos malos. Asimismo, que bueno no puede decir cosas malas y que malo no puede decir cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos y amigos queridos, para ser verdaderamente discípulos de Cristo, hay que permanecer en su palabra. Hay que poner esa palabra por obra, hay que vivir esa palabra. Sé que no es fácil por nuestra naturaleza caída y pecaminosa, pero en Cristo todo lo podemos que nos fortalece, ¿ok? Entonces Él está diciendo, si mi palabra permanece en ustedes, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y por qué es importante que la palabra permanezca? Recordemos un poco este pasaje famosísimo, ¿verdad? Del sembrador. El sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y una de las semillas cayó en el camino, dice la escritura. Y vinieron las aves y se la comieron. Las aves representa al maligno, ¿verdad? En esta parábola. ¿Y qué hace las aves? La semilla cae y las aves comen la semilla y no dejan que dé fruto. Esos son aquellos que no entienden la palabra y el diablo viene y se la arrebata. ¿Cierto? Por no entender la palabra. Entonces así funciona. Si somos verdaderos hijos de Dios, si somos buena tierra, vamos a retener la palabra y vamos a dar frutos, porque para eso Dios nos llamó a dar frutos, o sea que nuestro fruto permanezca. Es decir, si somos buena tierra, si somos hijos de Dios, el diablo no va a poder robarnos la palabra de Dios que está en nuestros corazones. El mundo no va a poder ahogar la palabra de Dios que está en nuestros corazones. Las pruebas, hermanos, no van a poder, hermanos, hacernos desistir o abandonar nuestra fe, porque la palabra de Dios va a abundar en nosotros, va a permanecer en nosotros y vamos a vencer, porque la misma palabra nos va a ayudar a lograrlo, ¿ok? Entonces es muy importante permanecer en la palabra de Dios, ¿ok? Para ser verdaderamente discípulo de Dios, y dice, discípulo de Cristo. Versículo 22. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ok. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. He escuchado, yo no sé qué he escuchado. En verdad, hay muchas verdades. Si yo les digo que yo tengo 32 años, les estoy diciendo la verdad. Si yo les digo, cualquier cosa, yo mido 1,70, les estoy diciendo la verdad. En realidad hay muchas verdades. O sea, la gente habla de vez en cuando con la verdad,
lo que le quiero entender. Pero esa verdad, por ejemplo, que yo les diga que yo tengo 32 años, que eso es una verdad, esa verdad no salva a nadie. Que yo les diga, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, que tengo un trabajo muy pesado o cualquier cosa que fuera verdad, sí sería verdad, pero hay solamente una verdad que salva al hombre. Eso es lo que quiero dar a entender con esta mala ilustración que usé. Perdóneme, amigo, porque no la supe utilizar. Pero lo que quiero que entiendan es que no todas las verdades salvan. Por ejemplo, yo puedo decir que yo soy hijo de mi mamá y mi papá, y obviamente eso es verdad. Yo puedo decir que tengo un hermano, y eso es verdad. Pero esas verdades no salvan. Esas verdades no dan vida, no libertan, no son verdades de Dios, no son verdades originadas de Dios. Claro, que toda la verdad al fin y al cabo procede de Dios, pero como le quiero comentar, no todas las verdades salvan, dan vida, renuevan, transforman el carácter del hombre. Entonces hay una sola verdad, y es la verdad que procede de Dios para salvación, que es la que le da, la que liberta al hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿cuál verdad? ¿Qué verdad tenemos que conocer para ser libres? ¿Cualquier tipo de verdad? No. La verdad que es para salvación. La verdad que procede de Dios para salvación. La verdad que descendió del cielo para salvación. La verdad que se hizo carne para salvación. Y esa verdad la encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Y esta verdad es la única que nos hace libres. Vamos a ver en los versículos siguientes de qué nos hace libre esta verdad. ¿Será que el ser humano es esclavo de algo o de alguien? ¿Será que el ser humano es totalmente libre? Vamos a ver qué nos dice la escritura de esto, porque muchos que me ven o que me oyen o que me escuchan pueden pensar que están viviendo en libertad, que ellos son libres porque ellos deciden lo que van a hacer, con quién lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Y esto le da al ser humano, ¿verdad?, una sensación de libertad. Pero vamos a ver, a la luz de la Biblia, a la luz de la verdad que liberta, que es la única verdad que liberta, que no es así. Le respondió, versículo 33, le respondieron, que le respondió los judíos que aparentemente habían creído en él. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Fíjense bien, ellos, los judíos que supuestamente habían creído, ellos, como siempre, interpretaban a mi Señor Jesús de manera literal. Miren, hermano, un error muy común que tiene la gente que no ha leído la Biblia, o que no tiene comunión con Dios, o que no conoce bien las cosas del Señor, es que quieren entender las Escrituras de manera literal. Le voy a dar un ejemplo para que vean que esto no se puede hacer. Por eso la palabra dice,
que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente y que para el mundo la palabra de Dios es locura, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. Hay una palabra, ¿verdad?, en la escritura, en el Evangelio, que dice que si tu ojo, si por tu ojo tú pecas, parafraseando un poco el texto, ¿verdad?, sácatelo y échalo fuera de ti, porque es mejor entrar al reino de los cielos tuerto que caer con todo tu cuerpo al infierno, ¿verdad? Si nosotros entendemos literalmente esa palabra, obviamente hubiera muchos hombres tuertos. ¿Me entiendes? Porque si tu ojo te da ocasión de pecar, sácatelo y sácalo fuera tuyo, ¿verdad? Porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con todo tu cuerpo caer en el infierno, ¿ok? Y te dice lo mismo de las manos, de los pies, ¿verdad? Si esa palabra la tomamos literalmente, bueno, hermanos y amigos, les comento que todos los hombres tuviéramos tuertos. Sin excepción, hasta Dios me incluye. Todos los hombres estuviéramos tuertos, sin ojos, o tal vez hasta sin manos. En fin, hermano, dice la palabra con relación a la vista que el ojo no se cansa de ver. Entonces, bueno, si entendemos a mi Señor Jesús, o queremos entender a mi Señor Jesús, literalmente vamos a cometer muchos errores. Por ejemplo, Nicodemo, un judío, maestro de la ley, cuando mi Señor Jesús le dice: Nicodemo, si no nace de nuevo de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le dice él a Nicodemo? Señor, ¿y cómo puedo yo, siendo ya viejo, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo se puede hacer esto? Nicodemo no entendía lo que mi Señor Jesús le estaba diciendo. Entonces, si entendemos todo literalmente, bueno, vamos a cometer muchos errores. Cuando mi Señor Jesús dice, por ejemplo, que si nuestro ojo nos hace pecar, lo saquemos, quiere decir que tomemos la decisión radical, ¿verdad?, de apartarnos o de desligarnos de aquello que nos lleva a pecar. Eso es todo lo que quiere decir mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús no quiere decir que nos saquemos los ojos y que nos apuntemos los mismos, ¿okay? Y cuando Nicodemo le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando de la regeneración que es producto del Espíritu Santo que obra en el hombre para hacerle una nueva criatura. Eso es todo. Pero no podemos entenderlo literalmente hablando, ni carnalmente, ni naturalmente, porque no lo vamos a entender. Nos va a parecer locura, como le pasó a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo quedó fly. Y Nicodemo no era ningún analfabeta. Nicodemo era un maestro. Así que bueno, se puede imaginar lo que le puede pasar a una persona que no sea un maestro de la ley, queriendo interpretar estos versículos carnalmente y humanamente hablando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí, en el versículo 33, tenemos el mismo caso. Ellos le dicen: linaje de Abraham somos, y no habemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir tú, seréis libres? Ok, es lo mismo. Ellos están razonando, ellos están pensando, ellos están interpretando a mi Señor Jesús literalmente. Y ellos dicen, claro, o sea, ellos dicen, pero que nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Nadie nos ha sometido a esclavitud. O sea, terrenalmente hablando, pues nadie nos se enseñorea de nosotros. Nosotros no tenemos que rendirle cuenta a nadie, no somos esclavos de nadie. Eso ellos lo están pensando, viendo terrenalmente, naturalmente,
carnalmente, como ellos siempre interpretaban a mi Señor Jesús. Por eso que siempre estaban equivocados. Ahora vamos a ver qué les dice mi Señor Jesús. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que peca, que hace pecado, esclavo del pecado es. Ahora sea claro todo. Mi Señor Jesús no les está hablando a ellos de una esclavitud física. No les está hablando a ellos de una esclavitud como por ejemplo la esclavitud que sufrieron los negros, lo de piel negra hace mucho tiempo. No le está hablando de ese tipo de esclavitud, para que me entiendan. No le está hablando de una esclavitud donde un hombre oprime a un grupo de hombres. No les está hablando de una esclavitud terrenal. No les está hablando de una esclavitud visible. No les está hablando de una esclavitud visible. Es lo que quiero que comprendan. No les está hablando de una esclavitud visible, sino de la esclavitud que produce el pecado. El pecado esclaviza, el pecado cautiva, el pecado atrapa al hombre. Por eso es que él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ok, pero no es que Jesús nos va a libertar de un hombre que nos tiene que esclavizar. Es que Jesús es el único que nos puede libertar del pecado, del enemigo más fuerte, del enemigo más cruel, del enemigo más malo, del enemigo más seductor, del enemigo más astuto y del enemigo, y esto es paradójico, de que el hombre no quiere ser libertado. Porque es muy fácil, por ejemplo, Dios no lo permita y a mí me dé cáncer. Dios no lo permite y me ampare y me dé mucha salud. A mí me dé cáncer. Obviamente yo quiero ser libre de cáncer. Porque yo quiero ser libre, yo quiero estar sano. Pero con el pecado, hermanos, no pasa lo mismo. El hombre, por su propia voluntad, no quiere ser libre del pecado. El hombre ama el pecado, el hombre ama vivir en su pecado. El hombre por nada del mundo va a buscar ser libre del pecado, ¿me entienden? Porque al hombre le gusta su pecado, dice la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el hombre, por su propia voluntad, por su propio libre albedrío, el hombre no busca ser libre del pecado. Tiene que haber un obrar de Dios por medio de su Santo Espíritu que lo haga abrir los ojos, que lo convenza de justicia, de pecado y de juicio, para que el hombre pueda ir a Cristo. Por eso que la palabra dice: nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere, porque es obra de Dios que el hombre vaya a Cristo. ¿Ok? Entonces ya estamos entendiendo cómo es que Jesús nos liberta. ¿Y de qué Jesús nos liberta? Nos liberta del pecado, porque antes de Cristo, ¿verdad?, todos éramos esclavos del pecado. ¿Cómo así? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, un borracho, un alcohólico, que claro, él se siente libre. El alcohólico, el borracho, el drogadicto, ellos se sienten libres, porque ellos hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren y con quien quieren. En este aspecto ellos se sienten libres.
el pecado te da como una especie de libertad ilusoria, ¿verdad? Pero en realidad ellos son esclavos del pecado que ellos están cometiendo. En realidad ellos no pueden dejar de pecar. No pueden dejar de pecar porque ellos no van a querer dejar de pecar porque a ellos les gusta su pecado. Ellos no van a querer ir a la luz porque a ellos les gusta sus tinieblas. Entonces ellos caen en un círculo vicioso, ¿verdad? Y ellos no pueden ser libres. No pueden ser libres por decisión propia porque ellos están engañados por el pecado y el pecado le hace creer que ellos son libres, pero el pecado los engaña, ya que el pecado trabaja o funciona por medio de nuestros deseos. Entonces el pecado le hace sentir al pecador que lo que está haciendo es totalmente correcto y bueno, y que lo hace porque él quiere hacerlo. Entonces ellos no van a querer ser libres y no van a querer dejar de hacer lo que hacen porque para ellos están siendo guiados por su libre albedrío, pero la Biblia nos relata o nos está diciendo, fíjese, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado es. Pero Jesús le está diciendo que cada vez que ellos pecan son esclavos del pecado que ellos cometen. Entonces un alcohólico que disfruta emborracharse todos los días, él puede sentir que lo que hace está bien y a él le satisface lo que él hace y por eso lo repite constantemente y él cree que lo repite porque él ha decidido hacerlo así. Pero en realidad lo que tenemos aquí es que la persona alcohólica o drogadicta es cautivo del pecado que le comete y él no se ha dado cuenta y no va a poder salir por su propia cuenta, no va a poder ser libre por sus propios medios, no va a poder ser libre por su propia voluntad. Tiene que haber alguien que nos liberte del pecado, que liberte al hombre del pecado, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, en vano murió Cristo. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo y salir de su pecado por su cuenta, para nada vino Cristo a padecer lo que padeció por nosotros en la cruz de Calvario. Pero ya que el hombre no podía libertarse a sí mismo, ni escapar del cautiverio que lo tenía Satanás, entonces para eso mi Señor Jesús vino, para deshacer las obras del diablo, ¿ok? Entonces, quiero dejar claro este punto. El hombre no es libre porque el hombre hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. No, eso no es verdadera libertad. Eso es la libertad ilusoria que el mundo, que la competencia de los corazones de los hombres, que el enemigo de nuestras almas, que el diablo ha creado para que el hombre esté cautivo al pecado. Pero gloria a Dios, porque dice la palabra que mi Señor Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto con que llevó cautiva la cautividad? Bueno, cuando la palabra dice que llevó cautiva la cautividad, es que Cristo tomó, ¿verdad?, en sí lo que nos hacía presos. Cristo tomó el pecado de su pueblo, ¿verdad? Cristo tomó aquello que hacía preso al hombre en sí y le dio dones a los hombres. Cristo liberó a los hombres del pecado, porque Cristo cargó con todos sus pecados y los hizo verdaderamente libres. Por eso solamente a que el Hijo libertare seréis verdaderamente libres, como vamos a ver más adelante. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre, ¿ok? El esclavo no hereda nada. Lo que quiere decir la escritura aquí con que el esclavo
no queda para siempre. Es que el esclavo no tiene derecho a nada. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Yo tengo 2 hijos y tengo un mayordomo, un sirviente. Cuando yo me muera, ¿verdad? Mi herencia yo se la voy a heredar a mis hijos. Por mucho que yo aprecie al sirviente, si es un buen siervo, ¿verdad? Yo no le voy a dejar toda mi herencia y no le voy a dejar mi casa y mis bienes a un esclavo. Yo le dejo toda mi herencia y mi casa y todo lo que yo tenga a mis hijos. Y mis hijos no son esclavos, sino que son familias, son hijos míos. Por ende, si el Hijo de Dios nos libertare, cuando el Hijo de Dios nos liberta y nos hace verdaderamente libres, nosotros cambiamos de estatus. Cambiamos de estatus y cambiamos también de Señor. Cuando éramos esclavos del pecado, cuando el pecado no tenía preso, éramos esclavos del pecado. Pero cuando el Hijo de Dios nos liberta, nuestro Señor Jesucristo nos liberta, entonces pasamos de ser esclavos del pecado, ¿verdad?, a ser libres y llamados hijos de Dios. Y ahora sí, tenemos herencia con todos los santos, heredamos todo lo que es del Padre y del Hijo, porque dice la Escritura, que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Entonces, ellos, estos judíos, ¿verdad?, fariseos, estos judíos, ¿verdad?, que supuestamente habían creído a Cristo, estaban pensando que eran linajes de Abraham, o sea, que eran hijos descendientes de Abraham. Y mi Señor Jesús les está diciendo que ellos son esclavos del pecado y que un esclavo no es un hijo, que un esclavo no hereda las cosas del Padre como la hereda un hijo. Es decir, ellos creían que era linaje de Abraham y por tanto tenían la herencia de Abraham, pero en realidad no lo eran, porque era esclavo del pecado. Y Él está diciendo, si el hijo y aquí creo que viene esa parte, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi Señor Jesús, escuchen, amigos, el Señor Jesús es el único, no hay más, es irrepetible. Solamente Él puede libertar al hombre de sus pecados. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No es que nosotros vamos, un ejemplo, en el caso de los católicos, por ejemplo, vamos y le oramos a María y María intercede por nosotros y nosotros somos salvos. No es, hermanos, que nosotros hacemos buenas obras o hacemos una obra de caridad o nos portamos bien y somos libres. No. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Eso fue lo que le dijo mi Señor Jesús a Pedro, cuando mi Señor Jesús le dice a los apóstoles que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y Pedro le dice, Señor, pero si esto es así, ¿quién puede salvarse? Y mi Señor Jesús le dice, para el hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, el hombre no tiene la capacidad, no tiene la habilidad, no tiene la fuerza, no tiene aquello que se requiere para libertarse a sí mismo del pecado. El único libertador, el único que nos puede libertar del pecado se llama Jesucristo. Se llama Yeshua, como le dicen los hebreos, ¿verdad? Su nombre en hebreo.
se llama el Hijo de Dios viviente, se llama Yo Soy. Él es el único que puede salvar a su pueblo de sus pecados. Como dijo el ángel Gabriel a María, le pondrá por nombre Jesús o Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el único que puede libertar al hombre del pecado, porque como lo dije hace un momento, Él tomó nuestro pecado en su cuerpo y lo llevó cautivo. O sea, Él murió con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él nos libertó completamente de esa esclavitud para que nosotros viviéramos en la libertad de los hijos de Dios. Amén. Para que nosotros pasáramos de ser simples esclavos, sin derecho a nada, ¿verdad? Porque no íbamos a heredar ninguna de las bendiciones de Dios, a pasar de ser eso a ser herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Porque como ya leímos, el esclavo no permanece para siempre. El Hijo permanece para siempre en la casa del Padre. Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a heredar por medio de Cristo todo lo que es de Dios. Es decir, ¿y qué es de Dios? Todo, hermano. La tierra y su plenitud es de Dios. De Dios es el oro y la plata. Así que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros también habremos de ser algún día, cuando seamos glorificados, dueños de todo el oro y la plata y de la tierra y su plenitud. Entonces, hermanos y amigos, para estar en estatus de hijos libres de Dios, tenemos que ser libertados por el Hijo, no por nuestras obras, no por otro santo, no por X o Y persona, porque solamente a que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, fíjese bien. Jesús le dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjese bien. Muy importante lo que está diciendo mi señora Jesús aquí, porque fíjese bien. Le perdimos otra vez. Ok. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ok, aquí hay algo. Aquí podemos ver algo aparentemente contradictorio. ¿Por qué? Porque en el versículo 30, ¿verdad? De este mismo capítulo, nos dice que ellos habían creído, ¿verdad? Después ellos dicen que son descendientes de Abraham y por eso son libres y todo. Pero aquí mi Señor Jesús le dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero descendientes de Abraham ¿cómo? Según la carne. Ellos son descendientes de Abraham porque son del pueblo hebreo. Todo judío desciende de Abraham. Ok, ellos son descendientes de Abraham, pero, fíjense lo que dice aquí. Muy importante, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, fíjense que ellos, aunque creyeron, supuestamente, no eran verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, en lo que hemos leído, ¿verdad? Si mi palabra permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Que la palabra de Él no haya cabida en ellos. O sea que en ellos, en su interior, no hay espacio para que la palabra haga su obra. Eso es lo que mi Señor le está diciendo. Mi palabra no haya cabida en nosotros, en vosotros. Entonces, en ellos
no había espacio para aceptar la palabra del Señor. Entonces verdaderamente ellos no habían creído y verdaderamente ellos no eran discípulos. Ellos posiblemente, cuando mi Señor Jesús dijo lo que dijo, ellos se asombraron y creyeron por momentos. Pero luego mi Señor Jesús dice, mi palabra no haya cabida en ustedes. Entonces, ¿a qué le recuerda eso? Precisamente a la parábola del sembrador. Cuando la semilla cae en la tierra, en el camino, y el diablo viene y la quita. Ellos no eran buena tierra, hermano. Porque la palabra de mi Señor no dio fruto. Acuérdense que Dios nos llamó para que demos fruto y nuestros frutos permanezcan. Y estos hombres no iban a poder hacer eso. Porque nosotros llevamos fruto. Porque estamos unidos a la vid y damos fruto. Porque la palabra de nuestro Señor Jesús mora en nosotros y nosotros damos fruto. Nosotros no damos fruto porque nosotros somos buenos, ni por casualidad. Damos frutos porque la palabra de Dios abunda en nuestro corazón y nos lleva a obrar conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo mora en el creyente y nos ayuda en nuestras debilidades para actuar conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que estos hombres no habían creído verdaderamente, no eran discípulos. O sea, estos hombres no iban a poder llegar a ser discípulos de Cristo. Porque dice la palabra aquí mismo, nos está diciendo que en ellos no había espacio para almacenar la palabra de Dios. O sea que ellos no creían verdaderamente la palabra. Ellos no digerían la palabra como tenían que hacerlo. Entonces verdaderamente ellos nunca iban a poder ser llamados hijos de Dios, ni siquiera discípulos. Porque la palabra de Dios no tenía cabida en ellos, hermano. Eso es terrible. Esto es terrible. Porque si la palabra de Dios no está en ellos, el Dios de la palabra no está con ellos, ellos están perdidos, ellos están muertos. Ellos son esclavos del pecado y ellos no se han dado cuenta. Pero esta es la realidad. Ellos eran esclavos del pecado. Ellos creían que eran descendientes de Abraham. Mi Señor Jesús les dice, ustedes son descendientes de Abraham, pero según la carne, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. O sea, ustedes son descendientes de Abraham porque nacieron en Israel, porque nacieron en el pueblo hebreo, pero ustedes no son descendientes de Abraham porque como Abraham han creído en mí. No. Entonces fíjense bien, ya para terminar. Pero procuráis matarme. Fíjense, ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense bien. Es contradictorio porque ellos dicen ser descendientes de Abraham y Jesús lo afirma. Ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos procuraban matar a mi Señor Jesús porque mi Señor Jesús decía que era hijo de Dios, porque esa palabra no hallaba cabida en ellos. Y según ellos eran descendientes de Abraham, que sí lo eran, pero terrenalmente hablando. ¿Por qué hay que resaltar la palabra terrenal? Porque eso era lo que era, eran descendientes de Abraham según la carne, pero no según las obras de Abraham, que es lo importante. Versículo 28, ya para terminar, hermano. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Esto es algo terrible lo que le está diciendo mi Señor Jesús aquí, porque mi Señor Jesús le dice, yo hablo lo que he oído. Vamos a ver, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Es decir, Jesús habla, el testimonio de Jesús es fiel y verdadero, ¿verdad? Porque Él habla lo que Él ha visto del Padre.
sea, en Jesús tenemos el testimonio más completo, más exacto, más hermoso de Dios y del carácter de Dios, porque Él lo ha visto hablar, Él lo ha visto obrar, Él lo ha visto hacer su obra poderosa desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando nuestro Dios, el Dios de Israel, estaba creando el mundo, Jesús vio al Padre creando el mundo, ¿entiendes? Jesús es un testigo ocular de Dios, ¿me entiendes? Ningún hombre es un testigo ocular de Dios, solamente Cristo. Ok, entonces dice, yo doy testimonio del Padre, porque yo le conozco personalmente, íntimamente, ocularmente lo he visto. Okay. Y el Señor Jesús dice, nadie ha visto a Dios, solamente yo, el Hijo que estaba en el seno del Padre. Este lo ha dado a conocer. Mi Señor Jesús le dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a los que el Hijo se lo da a conocer. Entonces, ese testimonio, el testimonio de mi Señor Jesús, es verdadero porque es un testimonio ocular de Dios. Es un testimonio que Él ha visto, que Él ha presenciado de Dios, y eso es lo que Él nos vino a traer, ¿ok? Ahora, mi Señor Jesús puede darnos testimonio de Dios porque lo ha visto y Él lo conoce perfectamente, íntimamente, hermosamente y perpetuamente, ¿ok? Pero ahora, fíjense lo que hace mi Señor Jesús: conoce al Padre y lo ha visto y nos da testimonio de Él. Pero los fariseos, que supuestamente habían creído en Cristo, dicen, yo hablo lo que he visto, yo hablo acerca de lo que he visto del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí, hermano, ahí sí es verdad que mi Señor Jesús fue bien fuerte. El Señor Jesús no tenía, como lo decimos en la actualidad o como lo decimos en mi país, pero en la lengua a la hora de decirle las verdades a los fariseos, que eran a las personas que Él más confrontaba, más duramente confrontaba con su pecado, ¿verdad? Mucho más que las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Mi Señor Jesús nunca le habló tan feo a una prostituta o a un recaudador de impuestos. Pero a estos hombres religiosos, supuestos descendientes de Abraham, y bueno, como lo dijo mi Señor Jesús, descendientes de Abraham según la carne, les hablaba de manera muy frontal y sobre todo muy fuerte, ¿okay? Y fíjense lo que le dice aquí: y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hermanos queridos, otras terribles declaraciones de mi Señor Jesús acerca de la condición espiritual de los fariseos. Y son terribles precisamente por la fuente de las palabras. Como el que dijo la palabra, mi Señor Jesús convierte estas declaraciones en declaraciones mortales. ¿Ok? Porque Él está diciendo, vosotros hacéis lo que habéis visto de vuestro Padre. ¿Y qué querían ellos? Procurar matar a Cristo. ¿Se acuerdan que en el versículo pasado dice, en el versículo anterior dice, ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros? Como vosotros no sois capaz de soportar mis palabras, de creerlas, de aceptarlas, de asimilarlas, entonces por eso queréis matarme, ¿verdad? Procuráis matarme por esa razón. Y después le dice, y ustedes hacen lo que han visto, lo que han oído acerca de vuestro Padre. Y adivinen qué, hermanos y amigos, el padre de los fariseos, de estos hombres que según ellos habían creído en Cristo, ¿verdad? Adivinen quién es su padre. El diablo, hermano. Ellos querían hacer lo que ellos habían oído acerca de su padre, el diablo.
¿Y qué habían oído de su padre el diablo? Que el diablo era asesino y homicida desde el principio, como vamos a ver en el otro video. Dios mediante me debió salud para poder hacerlo. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, ya para concluir, estos hombres no podían llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo porque la palabra de Cristo no hallaba cabida en ellos. Porque ellos no iban a poder ser discípulos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo e hijos de Dios, porque ellos eran esclavos del pecado sin saberlo, hermano. Y no solo eso, hermano, sino que en esta condición tan precaria que están estos fariseos, estos hombres judíos, están muchas personas, hermano. Muchas personas creen que son hijos de Dios. Ustedes le preguntan a la mayoría de las personas que si son hijos de Dios, y seguramente un 80% tal vez, poco más, le dirá, un 80% tal vez un poco más le dirán que sí son hijos de Dios. Todo es, mucha gente tiene este pensar y este cuento en la cabeza de que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios si el Hijo nos liberta. Si el Hijo nos hace libres del pecado. Porque el pecado nos tenía antes de Cristo atrapados, muertos estábamos en delitos y pecados, como dice en Romanos, ¿verdad? Si el Hijo nos libra de la opresión demoníaca que Satanás nos tenía, allí somos verdaderamente libres. Pero el hombre por sí mismo no se puede libertar ni del pecado ni del diablo. Así que si usted que me ve no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que usted que me ve está muerto en delito y pecado, es esclavo del diablo y es esclavo del pecado. Aunque usted haga lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y peque cuando le da la gana, usted que me ve, que me oye, que me escucha, es esclavo del pecado. Porque solamente a que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y como podemos ver, solo los que guardamos la palabra de mi Señor son verdaderos discípulos de Dios. Estos hombres aparentemente habían creído en Cristo, pero con lo que Cristo le dice a ellos, déjeme decirle, hermano, que no hay razón para pensar que estos hombres verdaderamente hayan creído en Cristo. Él le dice: vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre, porque el diablo es asesino y homicida desde el principio, y ellos querían matar a mi Señor Jesús. Entonces, estos hombres verdaderamente no habían creído porque la palabra de Dios no tenía cabida en ellos. Entonces, ya para finalizar, hermanos, les exhorto a que creamos en Cristo, a que guardemos su palabra en nuestros corazones, que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón, para que nosotros seamos verdaderos discípulos de Dios y no caigamos en el engaño del pecado, hermano. Y no creamos más de nosotros de lo que nosotros somos, hermano. Porque dice la palabra que quiere ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No tengamos esta buena impresión de nosotros mismos, hermanos, sino que viendo, leyendo y entendiendo la Escritura, sepamos y entendamos que si el Hijo nos lo liberta, que si no confiamos en Cristo para que por medio de la fe en nuestros pecados sean perdonados, hermanos y amigos, simplemente vamos a estar siendo engañados por el pecado, siendo engañados por el diablo, y vamos a morir en nuestros delitos y pecados. Pero si creemos en el Hijo del Hombre, si creemos en el Hijo de Dios, si creemos en que Cristo es el Hijo de Dios viviente,
y confiamos en Él con todo nuestro corazón y ponemos toda nuestra esperanza en Él, hermano, yo le garantizo que Él los hará verdaderamente libres. Así que si no han creído en Cristo de esa manera, verdaderamente, genuinamente, si su palabra aún no mora en ustedes, déjenme decirles que ustedes son esclavos del pecado, pero la solución está en Cristo. Crean en Cristo porque Él es el único que puede libertar, salvar al hombre de sus delitos y pecados. Y no solamente eso, sino llevarlos a ser hijos de Dios y herederos de Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.